Aprendo en casa. De primero de secundaria a la sesión del día de hoy, donde tocaremos los temas del curso de Ciencias Sociales. Y para ello, vamos a volver a viajar en nuestra máquina del tiempo. Esta vez para conocer de primera fuente una de las culturas más importantes del Perú prehispánico. ¿La cultura tosidín? No existe. ¿La cultura tosinaca? Tampoco existe. Oh, la cultura tosimú. Tocino, no inventes culturas que solo existen en tu porcina imaginación. Oh. Me refiero a aquella cultura que es considerada por muchos historiadores como el primer imperio del Perú. La cultura Wari. Ah, los Wari. Estuve cerca. Sí, claro. Quienes iban a estar muy cerca son nuestros amigos y amigas que nos siguen desde casa, ya que gracias al video que veremos el día de hoy podrán contar con muchísima información acerca de esta importante cultura. ¿Qué? ¿Hay videos sobre ellos? ¿Existían las grabaciones desde esa época? No, Tocino. Al no existir registros escritos ni mucho menos audiovisuales en esa época, la información con la que contamos proviene de estudiosos y estudiosas que la han investigado durante muchísimo tiempo. Estudiosas como arqueólogas o historiadores, entre muchos otros. Sí, al fin hablas con sentido. De hecho, el día de hoy conoceremos al arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbrera, quien considera que es muy probable que Wari haya sido un imperio, pero que aún hay mucho por investigar. ¿Tantos siglos y todavía no lo pueden definir? No es tan sencillo, Tocino. Hoy aprenderemos que los hechos históricos no son eventos aislados, sino que existen en un tiempo continuo y simultáneo. Por eso la tarea de historiadores y arqueólogos es tan importante. Oh, como usted diga, humano. Ahora sí, lápiz y papel a la mano, por favor, y tomen nota de todo aquello que les llame la atención. Cultura Wari, ¡aquí vamos! ¡Agárrense bien! ¡No vaya a ser que se queden por otra época! Vamos a empezar el programa de hoy con una pregunta. ¿Cuántos imperios existieron en lo que hoy es el Perú? ¿Cómo que cuántos? Me van a decir ustedes. ¿Cómo que cuántos, Norma? Si solamente existió uno, el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. No. Eso no es así. Antes de los incas existió un poderoso imperio, el imperio Wari. Y hoy estamos en su capital, la antigua ciudad de Wari en Ayacucho, para contarles su historia. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. La cultura Wari tuvo su origen en la cultura Huarpa, ubicada en Ayacucho. Desde allí se extendió y forjó un vasto imperio que tuvo su apogeo entre los siglos 7 y 10 de nuestra era. La cultura Wari agrupó a las que habían sido tres culturas fundamentalmente. La Huarpa, como ya dijimos, que era la base, que recibió influencias externas de Nazca en la costa y Tiahuanaco en el altiplano. Wari, el gran imperio andino sudamericano previo a los incas, se caracterizó por una estructura de expansión, un diseño urbanístico y un poderoso ejército que sirvió de soporte al Estado imperial. Estamos en el área ceremonial de Vegachajuj Mojo. Aquí se ha encontrado evidencia de una ocupación huarpa previa a Wari, por supuesto. En el área ceremonial del sector de Vegachayoc Mojo de la ciudad de Wari existe evidencia de presencia huarpa. Se ha demostrado que hay una ocupación huarpa de una cultura local que se llama huarpa, que es contemporánea con Nazca, Tiwanaku, Recuay, la cultura Lima. Y acá en Ayacucho la característica fundamental de ellos es que desarrollaron la tecnología agropecuaria en gran escala. Son grandes constructores de canales, de terrazas, de reservorios, y son ellos probablemente los que empiezan la construcción para traer agua a esta ciudad desde un punto muy lejano que está ubicado a 16 kilómetros
en el cerro que se conoce como Raswilk. Los Huarpa tuvieron un importante intercambio comercial con las sociedades de Ica, como los Nazca. El primer grupo humano influenciado por las culturas Huarpa y Nazca creó una cerámica propia en la zona de Chaquipampa, pero luego irrumpió una fuerte corriente religiosa procedente del sur y se produjo la cerámica llamada Conchopata. Según Lumbreras, el estilo Conchopata es el vínculo más antiguo y directo de la conexión de Huari con Tiahuanaco. Ello debido a los elementos decorativos de su iconografía. Todo indicaba que se trataría de una nueva religión procedente del Titicaca, bien traída a Ayacucho por gente proveniente de esa zona, o en su defecto por hombres que visitaron el altiplano y retornaron a Ayacucho importando la religión altiplánica. Hay unas deidades, ¿no?, muy importantes que están siendo identificadas, como es el Coa o el felino volador, que es este personaje que aparece en la portada del Sol. Está el mismo dios de los báculos, aparecen diferentes tipos de representaciones de estos personajes, pero que están vinculados con el culto al agua. Huari es una ciudad bastante seca en la actualidad, pero pues el agua era un elemento necesario, importante, y el culto del agua parece ser que está vinculado también con estas deidades. La cultura Huari logró desarrollarse en medio de condiciones muy desfavorables. Mientras todos los valles de la costa, Moche, Lima, Nazca, florecieron durante los primeros siglos de la era cristiana, Ayacucho se mantuvo en condiciones relativamente pobres. En Ayacucho la agricultura no es lo mejor, lo más difícil que hay. Las condiciones de la tierra son muy duras, hay poca tierra, no hay valles prácticamente. En base a ingenio y trabajo, los Huari terminaron superando las dificultades naturales y su clase dirigente se propuso conquistar más territorios, como el de Huamanga, a partir del año 600. De esta forma, los mercaderes Huari empezaron a trasladarse hacia otras zonas acompañados de guerreros. Los Huari pudiesen expandirse de diversa manera. Creo yo que con ejércitos apoyando a sus mercaderes, imponían sus productos y lograban obtener, porque frente a una crisis agraria me imagino que no era fácil intercambiar productos comestibles. Huari se convirtió en un imperio panandino, desde Cajamarca y Lambayeque por el norte hasta Cusco y Moquegua por el sur. Como ocurrió en Chavín, la religión y los sacerdotes fueron muy importantes para la consolidación del Estado Huari. Sin embargo, su dominio abarcó también otros órdenes, como el político, el económico y el militar. Los actuales departamentos de Ica y Lima fueron los primeros territorios en ser dominados por los Huari. Durante el Horizonte Medio, ellos ocuparon el área de la cultura Lima y tomaron posesión de la Huaca Pugliana, donde yo estoy en este momento, para convertirla en un cementerio de sus clases dirigentes. Incluso modificaron la forma de los entierros. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de los Huari, los entierros se hacen en fardos funerarios, con una suerte de máscara o falsa cabeza en la parte de arriba del fardo. Además, acompañaban a los entierros textiles, enseres de la vida cotidiana, restos de comida como ofrendas, seguramente, y objetos de carácter ritual. Aquí encontramos una tumba Huari, en plena Huaca Pugliana. El poderoso ejército Huari expandió las fronteras del imperio, sometiendo a pueblos enteros. Este poderío militar fue sostenido por una clase dirigente que buscaba obtener mayores excedentes.
En las excavaciones que nosotros hicimos en el sitio de Conchopata, que es un poblado secundario de la época Wari, hemos encontrado evidencias y testimonios de soldados, de gente del ejército que tenían pues arcos, flechas, lanzas, los uncus con atuendos de felinos, otros tienen representaciones de halcones, ¿no? en el hombro, y los escudos de forma rectangular, probablemente era con soporte de madera y de cuero, con pinturas de cabecitas de felinos, círculos concéntricos. O sea, estamos hablando de un ejército organizado, jerarquizado, con los que salían pues a las grandes conquistas. Y estamos también obteniendo datos de que estos iban pues en danzas rituales, en un momento festivo, porque hay guerreros que tienen escudos, pero tienen las zampoñas por un lado o tienen las tiglias, ¿no? Se supone que ellos eran los músicos guerreros. Se ha encontrado también en Huaca San Marcos mates con grabados de escenas de guerra. Se ven claramente escenas de guerra donde algunos personajes están peleando entre sí, incluso uno está sosteniendo una cabeza decapitada, ¿no? La capital del Imperio Wari es una muestra de la compleja planificación urbana alcanzada por esta civilización. Sus vestigios revelan también la estratificación social de sus habitantes. El núcleo urbano de esta ciudad tiene aproximadamente 600 hectáreas y con la parte periférica alcanza entre 1.200 a 1.500 hectáreas. Estamos hablando de una ciudad donde hay palacios, donde hay áreas de producción artesanal en gran escala, hay residencias, hay áreas ceremoniales, áreas funerarias, ¿no? Que ya se ha visto en el sitio de Monjachayo. Así como los chavín y otras culturas andinas, los Wari utilizaron la religión como un eficiente mecanismo de control ideológico. Se hacían rituales especiales porque hay un conjunto de pasadizos semisubterráneos por las cuales se accede a una de estas plataformas, ¿no? Yo imagino que el sacerdote que se cambiaba en un área especial venía por la parte subterránea y se aparecía de pronto ante la multitud que estaba acá y sería impresionante eso, ¿no? Creo que hay un conjunto de factores, ¿no? De carácter ideológico, de la parte de la cosmovisión, que se mezclan para llamar la atención en este lugar. Un rasgo Wari muy local, ayacuchano y no importado del altiplano fueron los templos en forma de letra D mayúscula. Debido a la gran cantidad de estos templos y estructuras funerarias, los investigadores piensan que la ciudad de Wari no fue solamente un centro de producción artesanal, sino también un centro de peregrinación religiosa. Se ubica una edificación que tiene la forma de una D mayúscula. En este lugar se hacían un conjunto de rituales vinculados a sus ancestros, donde probablemente colocaban a sus momias y se veneraba a ellos, el culto a los malquis. Pero también vemos un elemento muy importante en este lugar, como la presencia de un reloj solar que servía para el control del tiempo. En la costa central, en el valle del Lurín, los Wari encontraron un culto local muy importante, Pachacamac. En todo este sector la presencia de la cultura Wari es bastante importante. En primer lugar, hay que mencionar los entierros de élite propios de la cultura Wari que se recuperan del cementerio denominado Cementerio Hule. Se trata de fardos funerarios con finos textiles decorados, polícromos y que tienen falsas cabezas de madera talladas que son típicas de esta cultura. Recientes investigaciones están revelando la presencia de la cultura Wari en áreas posiblemente domésticas en la zona denominada la Sala Central. El antiguo oráculo de Lima puso su prestigio religioso a favor de la expansión política de los Wari. Fue su principal aliado en la conquista de la costa central.
De este modo, el primer imperio prehispánico en Sudamérica se vio fortalecido con una ideología de antiguo arraigo en el Perú. Durante el apogeo del Imperio Wari, esta zona se convirtió en centro de multitudinarias peregrinaciones que rendían culto al dios Pachacamac. También es importante mencionar que el culto al dios Pachacamac se instaura en tiempos Wari. Eso a través del estudio de la iconografía que aparece decorando y acompañando al dios Pachacamac en la talla de madera que se encuentra en el templo pintado. Al igual que el Tahuantinsuyo, el Imperio Wari tuvo en la administración y la comunicación dos de sus ejes fundamentales. En ese sentido, el uso de quipus y un extraordinario sistema de caminos fueron piedra angular de su sostenimiento. Se instala un sistema que en la época incaica se conoce con el nombre de Capacñán, es decir, un sistema de comunicación que permitía conectarse a las gentes de las distintas regiones del Perú mediante caminos formalizados. Ya se han encontrado muchísimos de estos caminos en varias partes del Perú y se tiene evidencias de que gran parte del Capacñán estaba también hecho sobre la base de caminos del tipo Wari o Ariñán o lo que se quiera llamar. A estas alturas del programa, lo que estamos viendo es que el Perú antiguo es una gran continuidad. Carece de sentido pensar que una cultura termina un día y al día siguiente empieza otra. Todo es una transformación que se produce en el mediano y largo plazo. Lo fragmentamos para entenderlo y estudiarlo mejor, pero no es otra cosa que una continuidad. Decimos esto porque hablamos de Waris e Incas como dos entidades autónomas y diferentes, y estamos viendo que no fue así. Ambas nacieron en el altiplano, se ubicaron en zonas más o menos similares, solo que una asentó su capital en Ayacucho y la otra en el Cusco. En conclusión, una es heredera de la otra y a su vez la explica. Si no, pensemos en la administración, la arquitectura, los caminos, los quipus, el urbanismo, los sistemas hidráulicos y de drenaje. Dicho esto, y con el permiso de los puristas, podríamos decir que Waris e Incas fueron una sola cosa, solo que fruto de transformaciones sucesivas ocurridas a lo largo del tiempo. Los hallazgos recientes y en conjunto las cosas que se han ido encontrando sobre Wari a lo largo de estos 10 o 15 últimos años indican que Wari e Incas son una continuidad. Los hemos separado porque arqueológicamente son diferentes, pero la continuidad es muy fuerte. Ahora sabemos que varias de las cosas que están en Ollantaytambo y en el Coricancha son de la época Wari en el Cusco, porque en el Cusco fue muy importante la presencia de Wari. Y obviamente era uno de los principales enemigos de los incas. Coexistieron en algún momento, convivieron en algún momento. Y la evidencia ahora indica de que separar Wari de los incas por el momento se va haciendo cada vez más difícil. O sea, la diferencia es como la del abuelo al nieto, van muy juntos. Dos de los más importantes centros administrativos, cabeza de región Wari, eran Piquillacta, en el Cusco, y Huiracochapampa, en Huamachuco, Sierra de la Libertad. La idea era administrar y controlar la economía de los territorios imperiales. Estos sitios seguían el mismo patrón urbanístico de la capital y servían como centros de control político. Entre otras cosas, estas razones llevaron a Lumbreras a pensar en Wari como un imperio, a pesar de ser esta una palabra foránea y no necesariamente adecuada a nuestra realidad. Mire, para mí fue en ese momento fundamentalmente la expansión de un tipo de cerámica y de la existencia de dos ciudades grandes
iguales a Huari. Una en el Cusco que se llamaba Piquillacta y otra en Huamachuco que se llamaba Huiracochapampa. Esas dos ciudades tenían las paredes iguales a las de Ayacucho y la cerámica igual a la de Ayacucho. Entonces me pareció que esos dos eran cosas que se habían expandido desde Ayacucho hacia los lados. Pero de otro lado, comparé lo que eran los incas con lo que era Huari y la manera como se comportaban los sitios incaicos y los sitios Huari, arqueológicamente. De modo que me pareció que si los incas eran imperio, Huari era un imperio. La cerámica es una extraordinaria fuente para documentar el proceso de síntesis cultural que alcanzó Huari. Esta es la Sala Huari del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Y aquí encontramos este cántaro caragollete, modelado y pintado, que representa a un hombre con un uncu. ¿Se acuerdan lo que era el uncu? Sí, la vestimenta de esa época, una suerte de camisa o camiseta. También encontramos aquí, en el Museo de Pueblo Libre, cerámica con decoración pictórica, donde podemos apreciar la representación del dios de los báculos. Este símbolo religioso expresa una continuidad de culto que encontramos primero en Chavín y posteriormente en Tiahuanaco, en la Portada del Sol. No se conocen con exactitud las causas de la caída Huari, pero esta se produjo alrededor del año 1000 de nuestra era. Como todo imperio cayó en un momento determinado. Un imperio es una formación política, es un estado que se sustenta en la apropiación de los bienes y las fuerzas que tiene otros estados u otras naciones. Entonces las incorporan a la fuerza y las someten mediante las obligaciones que deben dar tributos a estos señores centrales. En el caso de los incas fue así, en el caso de Huari fue así. Es posible que la caída de Huari se produjera debido a levantamientos regionales y guerras continuas, provocadas por la crisis ante la falta de excedentes de producción. Lo cierto es que las ciudades importantes fueron abandonadas y las poblaciones se movilizaron masivamente. El ocaso de Huari significó para Ayacucho la llegada de tiempos de inestabilidad política y social. Hacia el siglo XI se declina, hacia el siglo XII ya yo creo que Huari queda restringido a 2 o 3 valles de la región de Ayacucho mismo, principalmente los valles que están alrededor del río Pampas, donde están Dahuaylas, y Ayacucho mismo. Eso declina totalmente con la liberación del Cusco, la liberación del norte. El Cusco es el que arranca con la guerra contra ya un Huari declinado totalmente, que es lo que le llaman la época de los Chancas, y ya ahí se acabó el Imperio Huari. Para culminar este programa, no queremos dejar de mencionar los últimos grandes hallazgos de la cultura Huari que se han realizado en este siglo. El año 2011, en el sitio arqueológico de Espíritu Pampa, en Vilcabamba, provincia cusqueña de la Convención, se halló la tumba de un noble Huari enterrado con un lujoso ajuar. Y el año 2014 se presentó en el Mali, el Museo de Arte de Lima, una gran exposición sobre el castillo de Huarmey. Allí
se encontraron 63 momias de mujeres de la nobleza Wari, ricamente ataviadas, con más de 1.200 valiosos objetos de oro, plata, bronce, madera, textiles y cerámica. Esto último, por si aún hiciera falta destacarlo, nos muestra la importancia de la mujer en el antiguo Perú. En este caso, también reflejada en lo que fue el poderoso Imperio Wari. Para mí ha sido fascinante conocer la historia del Imperio Wari, por su desarrollo urbanístico, por su capacidad para sobreponerse a una geografía difícil, que es una característica del hombre andino del antiguo Perú, y también por erigirse como un imperio que luego sirvió de modelo para el Tahuantinsuyo. He aprendido también en este programa que la historia es un flujo continuo, que a veces se separa por etapas, por periodos, para comprenderla mejor, pero en realidad es siempre una continuidad. Nos vemos en la próxima. Y chicos, ¿qué les pareció este viaje en el tiempo? Sí que los Wari fueron grandes. Se expandieron por gran parte del Perú. Así es, lograron tener una gran presencia política, social y cultural por varias regiones, tal como la evidencia lo demuestra. Me pareció muy interesante ver que en el tiempo de los Wari había también otras culturas y sociedades que existían en simultáneo, es decir, en el mismo tiempo. Y ahí nomás aparecieron los incas y se convirtieron en el imperio dominante del antiguo Perú. Como hemos visto, ambas culturas tienen muchísima relación, porque todo en la cultura de la humanidad influye. Por eso, las culturas del antiguo Perú están todas conectadas, no estamos hablando de sucesos aislados. Entonces, ¿podría decirse que los Wari han influido hasta el día de hoy? Todo nuestro pasado y toda nuestra historia influye en lo que somos como país el día de hoy. ¡Wow! Eso suena muy importante. Lo es. Y por eso el día de hoy les plantearé el siguiente reto. Van a realizar un texto en el cual expliquen la importancia de la cultura Wari. No olviden utilizar ejemplos de simultaneidad entre los Wari y otras culturas, así como ejemplos de continuidad entre los Wari y los incas. Y ya saben, todo bien registrado en el portafolio. Así es. Hasta la próxima, herederos Wari.